El 8 de mayo de 1945, Europa vive un estallido de alegría. Para ella, la Segunda Guerra Mundial había terminado. En todas las capitales de Europa Occidental se vivió una auténtica catarsis emocional. Pero el derramamiento de sangre continuaba en otra guerra, la Guerra del Pacífico. Básicamente era una estrategia criminal. ¿Cuánta sangre tendría que derramarse? Pasaron exactamente 100 días entre la victoria en Europa y la victoria sobre Japón. Tal vez fueran los 100 días más trascendentales de la historia mundial. Un soldado de la infantería estadounidense entraba en combate. Los que dicen que no tienen miedo están locos. Y un almirante japonés está bajo presión. Nuestra capacidad de lucha se desvanece gradualmente. Pero Japón no se rinde. La rendición era una humillación. Tienes que luchar hasta el final. Pero cuando finalmente lo hizo, el mundo estalló de júbilo en una espectacular celebración de la libertad. Carrera a la victoria, el Pacífico. Los últimos 100 días de la Segunda Guerra Mundial comenzaron con resentimiento en el Pacífico. Cuando conocieron la noticia de la victoria en Europa, a nadie le importó realmente. Se encontraban en mitad de una batalla sangrienta, confusa y espantosa. Y sentían que les había tocado la peor parte en aquella guerra. Desde el ataque de Japón a Pearl Harbor en 1941, Estados Unidos y sus aliados habían estado retrocediendo a través del océano más grande del mundo y por todo el sudeste asiático. En 1945, la Guerra del Pacífico llegó a las puertas de Japón, Okinawa. El infante de la Marina estadounidense, Harold Clay, tenía 20 años y estaba lejos de su ciudad natal en Massachusetts. Estaba muerto de miedo, todos lo estábamos. Y los que decían que no tenían miedo estaban locos. Clay y sus compañeros se enfrentaban a una barrera colosal, la línea Shuri. La línea Shuri era una línea defensiva del ejército japonés que dividía la isla de costa a costa. Los japoneses habían convertido las montañas en una fortaleza subterránea de búnkeres, cuevas y túneles. Se habían atrincherado allí y lo habían hecho muy bien. No podías ver al enemigo, pero sabías que estaba allí. Y estaba allí en un gran número. Hasta 100.000 japoneses aguardaban ocultos a los soldados estadounidenses. Había unos 1000 soldados de infantería por cada 200 metros de línea defensiva, lo que la convertía en una de las más densamente pobladas de la historia de cualquier tipo de guerra. La estrategia de Japón quedaría al descubierto nada más comenzar el ataque a la línea Shuri. Básicamente, la estrategia japonesa consistía en matar al mayor número de invasores como fuera posible. Mataban en nombre de este hombre, el emperador japonés Hirohito. Era un monarca absolutista y contaba con la lealtad incondicional de todos los ciudadanos japoneses, tanto militares como civiles. Pero los japoneses ni siquiera podían verle y jamás habían oído su voz. Pero todos estaban dispuestos a morir por él. El emperador tiene grandes esperanzas en la inminente ofensiva. Esperamos que nos acompañe el éxito. El almirante Matome Ugaki era un oficial de la Armada de 55 años al mando de unos 600 aviones y pilotos. Su base estaba en Kyushu, estratégicamente situada para hacer frente a los invasores estadounidenses en Okinawa. Pero en 1945 la Fuerza Aérea de Japón estaba exhausta.
No tenían combustible de aviación ni pilotos entrenados. Los japoneses carecían de pilotos capaces de atacar a los barcos estadounidenses y de regresar a casa. Sus misiones eran planeadas de forma que no tuvieran que volver a casa. Los ataques kamikaze. El 11 de mayo despegaron más de 100 aviones. A más de 800 kilómetros de distancia, los barcos de apoyo estadounidenses permanecían a la espera cerca de Okinawa. Los marineros estaban nerviosos. Habían visto ataques kamikaze antes y esperaban más. Muchos perdían los nervios, incluso los marineros más veteranos. Esa sensación constante de terror terminaba minando sus nervios y su moral. Después, el rugido de los aviones enemigos. Los aviones estadounidenses despegaron para hacer frente a los atacantes en una batalla devastadora. Estos podían derribar 9 de cada 10 aviones kamikazes que llegaban. Pero ese 10º kamikaze podría asestar un golpe devastador. Uno de ellos atravesó la cortina de fuego defensivo y se lanzó contra el portaaviones Bunker Hill. Luego, solo 30 segundos después, otro. Cada uno de los aviones abrió una herida profunda que inició una reacción en cadena. La mayor parte de la devastación en el portaaviones fue provocada por las explosiones de las bombas estadounidenses y los depósitos de combustible que se incendiaban sin control. Los hombres que estaban debajo de la cubierta quedaron atrapados. Los que no murieron abrasados murieron asfixiados. El interior del barco se convirtió en un ataúd. El Bunker Hill se preparó para enviar a 373 marineros muertos al fondo del Pacífico. Pero para el almirante Ougaki no era suficiente. El hecho de que ni siquiera 2 impactos de aviones suicidas pudieran hundir al portaaviones enemigo nos mostró la necesidad de atacar con más aviones en el futuro. Estados Unidos también recurría a nuevas y devastadoras tácticas. Los bombardeos convencionales del territorio japonés no habían logrado lo que los estrategas militares esperaban conseguir. Estados Unidos empezó a lanzar bombas incendiarias sobre Japón. Habían empezado por Tokio unos meses atrás. Tras la incursión sobre Tokio se desvanecieron todos los escrúpulos morales. Ya no existía ninguna restricción a los ataques contra la población civil. El 13 de mayo atacaron la ciudad de Nagoya. A menudo, los B-29 bajaban hasta 1500 metros. Llegaban de noche y lanzaban sus bombas incendiarias de napalm sobre el centro de ciudades japonesas densamente pobladas. Las ciudades estaban construidas con madera y papel. Los B-29 arrasaron en sus incursiones grandes extensiones del Japón urbano. La estrategia detrás de los bombardeos incendiarios era obligar a Japón a ponerse de rodillas. No estamos hablando de bombardeos convencionales y bien dirigidos, se trataba de destruir ciudades. Los estadounidenses atacaron con bombas incendiarias 67 ciudades durante el resto de la guerra. Fue una campaña despiadada y aterradora. De regreso en Okinawa, la línea Shuri había demostrado ser un verdadero infierno. Los japoneses se defendían con ferocidad, obligándolos a luchar y pagar muy caro cada centímetro cuadrado de tierra japonesa.
Después, el 28 de mayo, los estadounidenses se aproximan al corazón simbólico de Okinawa, el Castillo Shuri. Era el cuartel general del ejército japonés. Los estadounidenses miraban a las alturas desde sus trincheras y veían ese castillo sobre una colina lejana. Y durante semanas supieron que aquel era su objetivo y avanzaban lentamente hacia el castillo. La de Okinawa podía ser la batalla final y decisiva. A finales de mayo de 1945, en Okinawa, se combatía ferozmente desde hacía ya casi 2 meses. Más de 600.000 hombres luchaban en una isla más pequeña que la ciudad de Los Ángeles. La sangre corría a raudales. Okinawa se convirtió en una de las batallas más duras del Pacífico, sobre todo en las inmediaciones del Castillo Shuri. El 29 de mayo, los estadounidenses tomaron el Castillo Shuri, el corazón y último bastión de la isla. Llevaba allí siglos. Era una especie de antiguo castillo samurái con muros de piedra. Este era el cuartel general japonés y tal vez su última oportunidad. Y esto es todo lo que quedó de él. El castillo fue pulverizado. Y los japoneses habían huido. Tras 2 meses de sangrientos combates, se habían retirado en secreto, dejando a su paso trampas mortales por todo el sur de Okinawa. Los japoneses ya no luchaban para vencer. Comprendieron que no podrían derrotar a los estadounidenses a pesar de su superioridad numérica, y lo único que podían hacer era infligirles tanto dolor, un coste tan alto en vidas, que no solo frustrarían al ejército estadounidense, sino a su ciudadanía, que empezaría a cuestionarse el alto precio de esa guerra. Pero oculto al público se desarrollaba un proyecto de alto secreto. Físicos de todo el mundo habían aceptado la hipótesis de que existía una forma de crear una espectacular explosión de energía. En Los Álamos, Nuevo México, los científicos del proyecto Manhattan intentaban desarrollar una bomba atómica. Una explosión de una potencia desconocida y puramente teórica. El esfuerzo por construir la bomba atómica comenzó con pleno conocimiento de lo que podría salir mal. Pero si funcionaba, no solo cambiaría la guerra, cambiaría el mundo. El 8 de junio, mientras los estadounidenses lanzaban una nueva ofensiva aérea contra Japón, Hirohito se ponía en contacto con la Unión Soviética, con la esperanza de poder negociar un acuerdo de paz. No veían otra salida a la guerra y se aferraron a la posibilidad de la mediación soviética. Mientras la ofensiva continuaba y se dirigía directamente contra el espacio aéreo del almirante Ugaki. Sonaron las sirenas. Antes de que pudiéramos llegar a los refugios, empezó el fuego enemigo. Acribillaron los aviones en tierra como si se tratara de un campo de tiro. Hubiera sido mejor que cayeran en el aire que verlos destruidos en el suelo. Pero la escasez de combustible nos impidió hacerlo. En Okinawa, la guerra avanzaba hacia el sur. Pero en lugar de un frente definido, era una batalla campal. Con fortines japoneses ocultos por todas partes, los disparos podían llegar desde cualquier lugar. Los marines que avanzaban para tomar una posición, de repente se veían atacados por la espalda desde posiciones japonesas que no sabían que estaban allí. En la semana que terminó el 18 de junio, una división de la Infantería de Marina sufrió 1.150 bajas mientras intentaban abrirse camino a través de un campo de minas humano.
En respuesta, los marines se abrirían camino con ayuda del fuego a través de Okinawa. Sabíamos que los derrotaríamos, solo era una cuestión de tiempo. Pero lo que más nos ayudó fueron los lanzallamas. Nadie los quería llevar porque tenías que cargar con 2 depósitos en la espalda. Y los japoneses intentaban atravesarlos con una bala. Si lo hacían, explotabas. Los estadounidenses incendiaban las laderas, las aldeas y las cuevas, sin saber quién había dentro. A veces eran civiles. Al principio, los estadounidenses veían a los nativos de Okinawa como un enemigo. Muchos habitantes de Okinawa se habían visto obligados a luchar junto a los japoneses. Pero la inmensa mayoría de sus habitantes intentaron esconderse. Les habían dicho que les esperaba un destino peor que la muerte si eran capturados por los estadounidenses, que serían torturados y que las mujeres serían violadas, y que los estadounidenses los aplastarían con sus tanques, de forma que los civiles estaban realmente aterrorizados. Los estadounidenses convencían a algunos de que salieran y se refugiaran en los campos de refugiados, dirigidos por los mismos hombres a los que les habían enseñado a temer. Pero posiblemente muchos nunca se recuperaron. Se presionaba a los civiles para que eligieran un bando y a Japón para que luchara hasta el final. Y se presionaba a Estados Unidos para que pusiera fin a la guerra, sin importar cómo. En junio de 1945, Okinawa era un matadero. La violencia se había concentrado en unos pocos kilómetros cuadrados en el extremo sur de la isla. Los japoneses luchaban hasta la muerte o se suicidaban para evitar ser hechos prisioneros. Morían a un ritmo de 1 millar al día. Nos dijeron que lucháramos por nuestra vida y por Estados Unidos, pero que siguiéramos vivos. A ellos les decían, morid por el emperador. Es duro pelear con alguien así. ¿Por qué no se rendían los soldados japoneses? La respuesta es que sencillamente rendirse no existía en su vocabulario. Pero el 20 de junio sucedió algo extraordinario. Casi 1000 japoneses rodeados en una playa se rindieron. Aquello asombró a los marines y soldados estadounidenses, a quienes les habían hecho creer que ningún soldado japonés se rendiría voluntariamente. Era la rendición japonesa más numerosa en un solo día en toda la Guerra del Pacífico. Un cambio profundo que nadie había visto venir. Creo que estaban tan hartos de la guerra como nosotros y que pensaron, oye, yo solo quiero volver a casa y formar una familia. Solo en Okinawa se hicieron 11.000 prisioneros militares, algo que era prácticamente inaudito. Al día siguiente, Estados Unidos declaró la victoria en Okinawa. Pero era una isla de tumbas. 12.520 estadounidenses, 100.000 japoneses y 100.000 civiles más. Para el público estadounidense fue un auténtico shock. Inevitablemente todos empezaron a preguntarse, ¿hasta dónde llegarían los japoneses para defender sus islas? ¿Y hasta dónde llegarían los estadounidenses para invadirlas? Los estrategas del Estado Mayor Conjunto comenzaron a preparar una operación para invadir Japón.
Aquella iba a ser la mayor operación anfibia de la historia. La llamaron la Operación Caída. El 1 de noviembre los estadounidenses desembarcaron en Kyushu. Luego, en algún momento de 1946, invadieron la isla principal de Honshu. Las tropas ya estaban preparadas. Hasta 2 millones de hombres invadirían un país de 70 millones. La espantosa imagen de los soldados e infantes de marina estadounidenses matando a un gran número de civiles japoneses y cargar con eso en sus conciencias era algo que muchos de ellos temían profundamente. Harold Clay estaba entrenándose para la invasión. Nos decían, si veis acercarse a un niño con un palo, matadlo. Si veis acercarse a una chica, matadla. Nosotros decíamos, ¿cómo se puede disparar a un niño pequeño? Nos decían, creedme, si no lo hacéis, os matarán a vosotros. Al mismo tiempo, Japón se preparaba para el combate. Y fue esencialmente una especie de último esfuerzo espasmódico para lanzar toda la fuerza militar que quedaba en el país para defender a muerte su patria. Y como temían los estadounidenses, esa guerra a muerte les incluía a todos. Los japoneses empezaron a armar a sus ciudadanos, en algunos casos con lanzas afiladas, y los empujaban a enfrentarse a los estadounidenses en las playas en las que desembarcaban. También reunieron todos los aviones que aún podían volar. Los japoneses tenían la intención de enviar prácticamente todos los aviones que tenían contra la flota estadounidense, pilotados por pilotos que sabían poco más que despegar. Algunos eran estudiantes universitarios sin ninguna experiencia de vuelo. La mayoría eran incapaces de volar de noche debido a su nula preparación. ¿Cómo nos vimos empujados a una situación tan trágica? En Moscú, el 24 de junio, los soviéticos exhibían su poderío militar ante Joseph Stalin. Japón seguía intentando negociar con él un acuerdo de paz. El pérfido juego de Stalin consistía en entretener a los japoneses, simplemente para ganar tiempo y así armar a las fuerzas del Ejército Rojo. Stalin no quería la paz. En su lugar quería una parte de Japón. Mientras tanto, en el desierto de Utah, los estadounidenses seguían preparándose para un nuevo tipo de misión. Llevaban varios meses entrenándose solamente para un trabajo: lanzar con éxito una bomba atómica sobre un objetivo japonés. Lanzaban bombas simuladas llamadas calabazas desde más de 8.000 metros de altura. Así ponían a prueba el diseño de las aletas de cola, el tiempo de caída y su precisión. Por fin, el último mes de la guerra, llevaron a cabo la prueba más importante de todas. En Nuevo México, los soldados izaron una gigantesca bola de metal hasta lo alto de una torre de 30 metros. Era la primera bomba atómica de la historia. Los científicos se pusieron a una distancia segura antes de probarla. Muy pocas personas realmente comprendían lo que aquello podía hacer. El silencio reinaba en el desierto, hasta que accionaron el interruptor. Los testigos lo describieron como un amanecer antes del amanecer. Creo que los que lo vieron quedaron sobrecogidos. Entre muchos de los presentes, la sensación de júbilo e incluso de alivio fue rápidamente reemplazada por una sensación de pavor. Lo que no se sabía era qué tipo de destrucción podría causar en una ciudad. En tan solo 3 semanas, el mundo lo sabría.
El 17 de julio de 1945, los líderes aliados se distanciaron del Pacífico para reunirse en Potsdam, Alemania. Japón apenas figuraba en su agenda, pero estaba muy presente en sus mentes. El hecho de que los líderes aliados se reunieran en Potsdam, en medio de las ruinas de Alemania, tenía un importante valor simbólico. El mensaje era que Japón estaba solo y que podría enfrentarse al mismo destino de Alemania. En Potsdam, sus asesores comunicaron en secreto al presidente Truman que la prueba atómica había sido un éxito y que 2 bombas estarían listas en cuestión de semanas. Pero los aliados se espiaban unos a otros. Stalin ya sabía lo de la bomba atómica y Truman sabía que Japón se había acercado a Stalin para negociar la paz. Pero delante de las cámaras parecían estar unidos. Firmaron la declaración de Potsdam. Y en esa declaración le decían a Japón que si no se rendía incondicionalmente, se enfrentaría a una destrucción inmediata y total. El día después de la declaración de Potsdam, los bombarderos estadounidenses despegaban para otra misión sobre Japón. Pero aquel día no lanzaron bombas. Lanzaron octavillas como esta, advirtiendo a los japoneses que abandonaran sus ciudades. Nuestros aviones lanzaron millones de folletos sobre unas 8 ciudades, informando a sus habitantes de que 5 o 6 de ellas serían bombardeadas en los siguientes 6 días. Al día siguiente, los aviones regresaron con bombas incendiarias para cumplir con su promesa. Y la capacidad de decirle a una ciudad, os vamos a destruir, y el hecho de volver y hacerlo, supuso un mensaje que los japoneses entendieron muy bien, y era que ahora estaban indefensos. Sin embargo, en pleno colapso del país, Japón se negaba a hablar de una rendición incondicional. El último día de julio, Truman, tras estudiar un último informe, aprobó una declaración pública sobre la bomba atómica. Este es el único documento que existe con su autorización para usarla. Su decisión desencadenaría las 2 últimas y caóticas semanas de la Segunda Guerra Mundial. El 1 de agosto, los estadounidenses prepararon la primera bomba en la base de la isla de Tinian. El 2 de agosto, millones de soldados soviéticos se desplegaban cerca de la frontera occidental de Japón. El 5 de agosto, una tripulación destacada en la isla de Tinian bautizó como Enola Gay a su nuevo B-29, en honor a la madre del comandante. Al día siguiente se escribiría un nuevo capítulo en la historia de la guerra. A las 3 menos cuarto de la madrugada, el Enola Gay despegó con una tripulación de 12 personas y una sola bomba, de 3 metros de largo y casi 4.500 kilos de peso. Una vez en el aire, el artillero entró en acción. Después de que el Enola Gay despegara, el artillero se arrastró hasta el depósito de bombas e insertó un detonador de pólvora para armar la primera bomba de uranio. Era una mañana ajetreada en Hiroshima. En la calle se respiraba un ambiente bélico. De repente, se escuchó el zumbido de unos aviones. A las 8:15, el Enola Gay lanzó la bomba. La onda expansiva sacudió el exterior del avión. Un tripulante lo describió como si alguien hubiera cogido un poste de teléfono, lo hubiera agitado como un bate de béisbol y hubiera golpeado el exterior del avión. Eso sería la onda expansiva. No podían ver nada en absoluto de Hiroshima, debido al fuego y el polvo que había debajo de ellos. Mientras Hiroshima ardía, el resto de Japón permanecía ciego a lo que estaba sucediendo.
Las comunicaciones de la ciudad con otras partes de Japón se interrumpieron inmediatamente. Solo los que estaban abajo sabían lo que estaba pasando, aunque no fueran capaces de entenderlo. Al día siguiente la noticia se filtró. Harold Clay aún seguía en Okinawa. La primera reacción fue, ¿qué diablos es una bomba atómica? Ni siquiera habíamos oído hablar de ella. El almirante Ugaki se enteró por un noticiario estadounidense. Una emisora de radio de San Francisco dijo que por primera vez en la historia se había lanzado una bomba atómica, haciendo aún más sombrío el desenlace de la guerra. El 8 de agosto los estadounidenses lanzaban una segunda bomba, más potente aún que la primera. No hubo una segunda decisión ni orden para lanzar la bomba sobre Nagasaki. La orden inicial era lanzar las dos bombas cuando estuvieran listas. Las habían sellado herméticamente para mantener los componentes internos secos y a salvo. Luego, las llevaron a la pista de despegue para la misión del día siguiente. Pero la suya no sería la única onda expansiva aquel día. Antes del amanecer del 9 de agosto, el ejército rojo soviético atacó el territorio japonés en Manchuria. En lugar de negociar la paz, había empezado a devorar el cadáver moribundo del Estado japonés. Fue una de las mayores invasiones terrestres de toda la historia, apenas unas horas antes de que se lanzara la bomba sobre Nagasaki. Nagasaki no había sido la ciudad elegida inicialmente para ese día. El objetivo previsto era en realidad Kokura, pero el mal tiempo en esa ciudad los obligó a elegir otro objetivo. Sobre Nagasaki encontraron el espacio necesario entre las nubes para avistar el objetivo y lanzar la bomba. En un radio de unos 3 kilómetros, todas las estructuras existentes quedaron casi completamente destruidas. Por segunda vez en 4 días, decenas de miles de personas quedaron silenciadas en un instante. Cuando las nubes se disiparon, el resto de Japón pudo ver finalmente el horror. Hiroshima y Nagasaki eran un erial. La destrucción alcanzó un nivel que jamás se había visto antes. Se encontraron sombras allí donde antes hubo personas. El grado de destrucción fue tal que hasta los mismos escombros se habían fundido. La gente había quedado incinerada totalmente. Con Japón cayendo de rodillas, la estructura de mando se fracturó. En el ejército japonés, los partidarios de la línea dura estaban decididos a evitar la rendición a cualquier precio, incluso a costa de la virtual devastación de todo el país. El 14 de agosto, los militares de la línea dura intentaron dar un golpe para impedir la rendición, pero fueron desautorizados por una voz desconocida en la radio japonesa. Conmocionados, muchos japoneses oyeron una voz que no habían oído nunca antes en toda su vida: la voz del emperador. Y en ese mensaje radiofónico, el emperador Hirohito anunció que la guerra había terminado, aunque en ningún momento usó la palabra rendición.
Muchos no se lo creían. ¿Era auténtico? ¿Era real? ¿Era un truco estadounidense? Y Japón se hundió en un periodo de estupefacción irracional. El resto del mundo contuvo la respiración. ¿Sería esa la rendición que finalmente pondría fin a la Segunda Guerra Mundial? 15 de agosto de 1945. El ejército estadounidense se prepara para un desembarco masivo y la invasión de Japón. Pero el emperador Hirohito acaba de hacer un asombroso anuncio a su pueblo por la radio. Ha enviado un cable a la embajada de Suiza en Washington. Los suizos se lo transmitirían inmediatamente a Harry Truman. Antes de que el mundo pudiera comprender plenamente lo que estaba pasando, el almirante Ugaki tomó una decisión. Él había enviado a miles de jóvenes pilotos japoneses a la muerte en ataques suicidas. Y se había jurado a sí mismo, en las páginas de su diario, que él compartiría su destino. Voy a seguir los pasos de todos los que murieron por el país. Quiero vivir el noble espíritu del ataque especial, incluso después de que la muerte se lleve mi cuerpo de esta tierra. Tras escuchar el mensaje del emperador, fue en su coche hasta un aeródromo local, se subió a un avión y lo pilotó en una última misión kamikaze. Y el suyo fue el último ataque kamikaze de la guerra. Entre los pocos ataques a barcos estadounidenses aquel día, ninguno tuvo éxito. Probablemente el almirante Ugaki se hundió directamente en su tumba del Pacífico. En Washington, los suizos hicieron llegar el cable japonés a Harry Truman, y el presidente lo anunció al mundo. Compatriotas, he recibido esta tarde un mensaje del gobierno japonés en el que se declara la rendición incondicional de Japón. La proclamación del Día de la Victoria en Japón deberá esperar a la firma formal de las condiciones de la rendición por parte de Japón. Las Fuerzas Armadas aliadas han recibido la orden de suspender todas las acciones ofensivas. Los barcos de la Armada de los Estados Unidos que se dirigían a Japón se detuvieron. Los marineros lo celebraban en las cubiertas. Los temores dejaron paso a los vítores. Y algunos pusieron rumbo de vuelta a casa. En las islas cercanas, los hombres preparados para la invasión expresaban su alivio. En ese momento muchos de esos jóvenes sintieron que habían salvado la vida. La guerra había terminado y ellos seguían vivos. En las mismas playas donde tanta sangre se había derramado, se bebía cerveza para celebrarlo. En Okinawa, los soldados brindaban con los lugareños. Y la vida empezó a recuperar lentamente su ritmo normal. Por todo el Pacífico, los japoneses salían de sus fortines y entregaban las armas. Ofrecían sus espadas en simbólica rendición. Los prisioneros de guerra de Australia, Estados Unidos, Inglaterra e incluso de la India emergían de la oscuridad y entornaban sus ojos ante la libertad recién recuperada. La liberación fue repentina. No tenían ni idea de lo que había pasado en la guerra hasta ese momento. Pero el resto del mundo sí lo sabía. Nueva York.
Todos hemos visto las imágenes del marinero besando a la enfermera en Times Square. De las cintas de teletipo volando. La gente rompía papeles y los tiraban por las ventanas de los edificios de oficinas del país. Los pueblos más pequeños también exhibían su alegría a su manera. En aquel día impresionante de agosto de 1945 se vivió una explosión de alegría increíble. En Londres, Piccadilly Circus era un mar de sonrisas. El Palacio de Buckingham estaba rodeado de juerguistas. Y las hogueras brotaban por doquier para alimentar los vítores hasta altas horas de la noche. En Sydney, Australia, el papel triturado caía como la nieve y se convertía en la materia prima de la pura euforia. En Washington, los espectadores que estaban viendo una película salieron del cine para celebrarlo. Pero a casi 8.000 kilómetros de donde había empezado la guerra para Estados Unidos, Hawái desfilaba al ritmo de su propia melodía. Desde el ataque de Japón a Pearl Harbor en 1941, Hawái se había convertido en una potencia militar. Pero nunca perdió su espíritu. Para los Estados Unidos, el día de la victoria sobre Japón era la culminación de una batalla que comenzó el 7 de diciembre de 1941 y que exigió al país todo lo que podía dar. Y fue una liberación catártica e increíble que posiblemente no hemos vuelto a experimentar desde entonces. Para aquellos que perdieron y para los que se habían sacrificado, también fue un momento de recogimiento. Quizás un momento de duelo silencioso. La verdad, la infantería de marina luchó en muchas islas de las que nunca has oído su nombre, y fueron muchos los que murieron en todas y cada una de ellas. En islas remotas, en los continentes que las rodean, y a través de sus aguas implacables, el Gran Pacífico engulló todos esos sacrificios. Y finalmente descubriríamos aquello de lo que todos somos capaces, tanto en los niveles más profundos de depravación como al mismo tiempo de los más altos ideales de la humanidad. Nuestra capacidad para sobrevivir, nuestra capacidad para resistir y para mostrar compasión por los demás. Aquellos a los que se les había enseñado a temerse mutuamente comenzaron a aceptarse. Desde entonces, la paz en el Pacífico se ha mantenido durante 75 años y que continúe.